Sí, hola, buenas noches para toda la comunidad de Bolivia que en estos momentos nos acompaña. Vamos a dar unos segundos a ver quién más se nos pudo conectar a la conferencia de hoy. Bueno, muy buenas noches a toda la comunidad de Bolivia que esta noche nos acompaña. Vamos a dar inicio a esta conferencia del día de hoy que se titula El difícil camino y el trabajo crístico. Entonces esta conferencia es la conferencia número 38 de la fase A de el temario. Bueno, como ya hemos venido hablando a través de las diferentes conferencias, todas las conferencias en su aspecto tienen algo profundo para analizar y esta conferencia pues no es la excepción. La conferencia en sí vamos a ver por qué se le dice el difícil camino y cuál es el trabajo crístico que debemos realizar. El difícil camino, incuestionablemente vamos a analizar que existe un lado oscuro de nosotros. Ese lado oscuro que no conocemos o que no aceptamos, debemos llevar luz de la conciencia a ese lado tenebroso de sí mismos. Entonces, como miramos en la figura, el lado oscuro es el que está invadido por todos los agregados psicológicos y solamente tenemos un 3% de conciencia libre. Tenemos que llegar en la senda, caminando el camino, valga la redundancia, hasta llegar al absoluto, hasta llegar que esa luz se vaya cada vez haciendo más grande, la del 3% de conciencia, y lleguemos a la luz total de nuestra energía, de nuestra envoltura seminal. Y en estos momentos estamos en el lado oscuro. Vivimos en una parte oscura, en una fracción de nuestra parte oscura, de nuestra misma luna oscura. Todo el objeto de nuestros estudios gnósticos es hacer que el conocimiento de sí mismo se torne más consciente. Entonces, cada vez que nosotros avanzamos un poco más en el camino, cada vez en la práctica de esos tres factores, vamos haciendo que el camino de donde veníamos, que es un camino totalmente de ignorancia, de costumbres, de una cantidad de cosas cerradas que teníamos, y vamos a llevar el conocimiento de sí mismo a ese camino oscuro para que la conciencia lo ilumine y cada vez
sea más consciente. Ese en sí es el objetivo de estos estudios. Cuando se tiene muchas cosas en uno mismo que no se conocen ni se aceptan, entonces tales cosas nos complican la vida y nos la complican espantosamente y provocan en verdad toda suerte de situaciones que podrían ser evitadas mediante el conocimiento. Entonces, este conocimiento con sus claves nos da la manera de cómo evitar ciertas situaciones, ciertos problemas, para poderlos llegar a resolver, porque de todas maneras pues ya tenemos un camino, una existencia trazada con sus diferentes situaciones y los diferentes problemas, y el conocimiento en sí está dado para que con su práctica podamos resolver esos problemas, esos inconvenientes. Vamos a ver que proyectamos lo peor de todo esto, proyectamos lo peor de nosotros mismos, ese lado desconocido e inconsciente de sí mismo, en otras personas. Y lo vemos en esas personas. Entonces, esa parte que nosotros proyectamos, nosotros fácilmente proyectamos la ira, fácilmente proyectamos la mentira, fácilmente proyectamos la infidelidad y lo vemos en las demás personas. La mezquindad, todos los yoes que nosotros vemos en las demás personas, los proyectamos también y nos vemos en ellos mismos. Entonces, esa parte oscura que tenemos, esa psicología que proyectamos de nosotros mismos, la van a ver las otras personas y vemos eso en los demás y no aceptamos que es lo mismo que vive dentro de nosotros. Entonces, en relación con lo que cargamos en nuestro interior, o sea, eso mismo que proyectamos es lo que cargamos en nuestra psiquis. La gnosis o el conocimiento de sí mismo dice sobre este particular que vivimos en una parte muy pequeña de nosotros mismos. Significa ello que nuestra conciencia se extiende solo a una parte muy reducida de nosotros mismos. Entonces, de toda la envoltura seminal embutida en el ego que tenemos, solamente vivimos conscientes en una partecita y no somos conscientes de la totalidad de nuestra propia psicología. La idea del trabajo esotérico, del conocimiento gnóstico, es la de ampliar claramente nuestra propia conciencia. Entonces, es poco a poco ir ampliando ese 3% de conciencia y cada vez ver más nuestra propia psicología, nuestros propios defectos. Indubitablemente, en tanto no estemos bien relacionados consigo mismos, tampoco estaremos bien relacionados con los demás. Y el resultado serán conflictos de toda especie. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mientras no nos autoobservemos a nosotros mismos y aceptamos nuestras propias psicologías, nuestros propios agregados psicológicos, mientras no los aceptemos, mientras no los entendamos, mientras no los comprendamos y mientras no los eliminamos, entonces vamos a estar relacionados siempre mal con las demás personas, con nosotros mismos, con el ser, y nuestra vida será de conflicto en conflicto, de problema en problema, de tragedia en tragedia. Es indispensable llegar a ser mucho más conscientes para consigo mismos,
mediante una directa observación. Entonces, como decíamos, el objetivo es que empecemos a dirigir nuestra mirada hacia nuestro propio interior, a ya dejar de ver la psicología en el mundo de afuera, dejar de juzgar al que tiene ira, dejar de juzgar al iracundo, al pornógrafo, al mundo de afuera, porque va a ser nuestra propia psicología. El hecho es que debemos empezar a ser más conscientes a nuestro interior y empezar a observarnos más y morir a todos esos detalles en nuestro interior. Ese es el objetivo para poco a poco ir ampliando nuestra conciencia. El mundo de afuera, pues ya cada uno tiene sus propias psicología, cada uno tiene sus propios yoes, cada uno tiene su propio yo lujurioso, cada uno tiene su propio yo adúltero, cada uno tiene su propio yo homosexual, ya cada uno tiene sus diferentes problemas. Y es nuestro deber empezar a solucionar los propios, los de nosotros mismos. Entonces, la regla gnóstica del conocimiento de sí mismo en el trabajo esotérico es cuando no nos entendemos con alguna persona. Se puede tener la seguridad de que esta es la cosa misma con la cual es preciso trabajar sobre nosotros mismos. Entonces, si no nos entendemos con alguien, esa misma dificultad que surge es lo que debemos trabajar en nuestro interior. Entonces, debemos trabajar nuestra propia psicología, nuestros propios yoes de la rabia, nuestros propios yoes de la lujuria, nuestros propios yoes del intelecto, nuestros propios yoes de la pereza, nuestros propios yoes de la envidia. Es lo que debemos ya estar o debemos empezar a hacer en un trabajo serio dirigido hacia nosotros mismos, no dirigido hacia juzgar a los demás, porque no es el objetivo. Lo que se critica tanto en los otros es algo que se destaca en el lado oscuro de uno mismo y que no se conoce ni se reconoce. Entonces, todo eso que tanto criticamos en el mundo exterior, criticamos a la prostituta, criticamos al borracho, criticamos al fumador, al drogadicto, y no reconocemos que esa misma estado psicológico ya vive en nuestro interior, que en esta existencia no han aflorado esos agregados psicológicos, o que simplemente esos agregados psicológicos ya están en el abismo, esperando algún día poderlos resolver. Entonces, esa crítica que se hace a los demás es algo que ya vive en nuestro propio lado oscuro, en nuestra propia luna oscura. Cuando estamos en tal condición en el lado oscuro de nosotros mismos, es muy grande, pero cuando la luz de la observación de sí ilumina ese lado oscuro, la conciencia se acrecienta mediante el conocimiento de sí. Entonces, es el conocimiento de sí mismo el que nos va a proporcionar acrecentar o hacer crecer nuestra conciencia. Mirar ese lado oscuro hacia nuestro interior, dirigir esa mirada hacia mí mismo, dirigir la mirada hacia mí mismo yo adúltero, hacia mí mismo yo homosexual, hacia mí mismo yo prostituto, hacia mí mismo yo lujurioso, hacia mí mismo yo perezoso. Es dirigirla hacia mí y empezar a trabajar cada uno de los agregados psicológicos que allá habitan en mi propia psicología, en mi parte oscura. Esta es la senda del filo de la navaja. Es la senda de donde vamos a tener peligros a la derecha, peligros a la izquierda. Y es la senda conocida como la más amarga que la hiel.
muchos la inician, muy raros son los que llegan a la meta, debido a sus múltiples pruebas, a sus múltiples problemas y conflictos que cada uno tiene que resolver. Así es como la luna tiene un lado oculto que no se ve, un lado escondido. Así también sucede con la luna psicológica que cargamos en nuestro interior. Entonces tenemos esa luna oscura, ese lado oculto que no se ve, y ahí es donde viven los yoes más abominables y los yoes más execrables que en estos momentos ni aceptamos que tenemos. Podemos estar dando el proceso de empezar a entender que tenemos esos agregados psicológicos, pero que a la luz de la verdad, a la luz de la conciencia, muchos no aceptan tener esos agregados psíquicos, pero que ahí están y que ahí viven en esa luna oscura. Obviamente la luna psicológica está formada por el ego, el yo, el mí mismo. Esa luna psicológica visible e invisible en nuestro interior es el ego mismo en nosotros. La luna psicológica, en esta luna cargamos elementos inhumanos que espantan, que horrorizan y que en modo alguno aceptamos tener. Entonces a esos agregados psicológicos que a veces nosotros no aceptamos que tenemos, un yo execrable, abominable, un yo asesino, un yo matarife, un yo, bueno, esos agregados psicológicos que a diario nosotros vemos en el mundo exterior y criticamos eso, pero ni remotamente sospechamos y a veces ni se acepta que se tiene en nuestra luna oscura. Entonces esto que acá decimos es para comprobarlo, para ir a mirarlo. Muchas veces los que ya se están autoobservando seriamente van a ver pequeñas chispas de esos agregados psicológicos. El ser los pone ahí para que miren que sí se tiene cada uno de nosotros esos yoes que a veces afloran, a veces se charlan en nuestro interior. Los observamos porque a medida que se va creciendo la luz de la conciencia, vamos viéndolos y nos damos cuenta que sí viven en nuestro interior, que sí nos hablan y están ahí. Esos yoes terribles que ni siquiera sospechamos que tenemos. Entonces vamos a ver que este camino es un camino difícil, el de la autorrealización íntima del ser. Es un camino lleno de peligros, precipicios por un lado, pasos difíciles por otro, laberintos tan horribles que es este camino, el camino de la autoobservación, el camino de autoobservarnos, el camino de la autorrealización íntima del ser. Es un camino que no es un camino fácil, es un camino bastante difícil. A veces el camino interior, después de muchas vueltas y vueltas, subidas horripilantes y peligrosísimas bajadas, se pierde en el desierto de la arena. No se sabe por dónde sigue y no hay ni un rayo de luz que ilumine, porque el camino es peligroso por dentro, peligroso por fuera. Es el camino desde que se inicia, se empieza a trabajar con su propia psicología y se empiezan a dar muchos cambios en nuestro interior, pero que el camino también está sujeto a muchas pruebas y a muchas circunstancias que debemos que trascender. La senda de peligros por dentro y por fuera, caminos de misterios indecibles donde solo sopla un hilo o un alito de muerte. ¿Por qué? Porque hay peligros por fuera y hay peligros por dentro. Este es el difícil camino de conocerse
a uno mismo. En este camino interior, cuando uno cree que va muy bien, en realidad va muy mal. Entonces, cuando uno cree que va muy bien, que todo le está saliendo bien, pues a la luz de la verdad vamos a ver que de pronto va es muy mal. Y cuando se cree que va muy mal, es porque va bien. Entonces, a la luz de la verdad, todo cambia. A la luz de la conciencia, lo que en un tiempo fue una verdad, después ya no la es. ¿Por qué? Porque ya se mira desde otra óptica y ya el panorama se contempla diferente. En este camino secreto existen instantes en que uno ya ni sabe qué es lo bueno ni qué es lo malo, porque siempre va a estar, se tiene que estar en un lado y después pasa al otro lado, porque la verdad no va a estar ni en lo bueno ni en lo malo. Recordemos que la verdad siempre va a estar en el equilibrio. Lo que normalmente se prohíbe, a veces resulta que es lo justo. Así es el camino interior de la conciencia. Entonces, como les decía, todos los tiempos cambian. La verdad que antes creíamos que era verdad, a la luz de la conciencia ya no lo es, pero cada uno tendrá que vivir eso en el camino. Cada uno tendrá que comprender cada una de estas cosas con su propio camino, en el trabajo con su propia psicología, con sus propios yoes, con su propio ser. Todos los códigos morales en el camino interior salen sobrando. Entonces una bella máxima o un hermoso precepto moral en determinado momento puede convertirse en un obstáculo muy serio para la autorrealización íntima del ser. Entonces por eso en este camino todo cambia y en este camino el ser es el que dirige y el ser es el que decide qué debemos hacer. Y en nosotros está latente ese camino, en nosotros está latente esa comprobación. Siempre vamos a estar sometidos a diferentes situaciones, a diferentes cosas donde el ser, tenemos que darle paso al ser para que él sea el que dirija nuestro camino. Afortunadamente el Cristo íntimo desde el mismo fondo de nuestro ser trabaja intensivamente, sufre, llora, desintegra elementos peligrosos que en nuestro interior llevamos. Entonces, el Cristo en nuestro interior, Él es el que hace el trabajo. Recordemos que nosotros empezamos trabajando en la primera montaña y trabajamos un yo que vemos acá, otro yo que empieza a ver por este lado, otro yo que se empieza a meter por este otro lado, y estamos trabajando en la primera montaña con los 3 factores de la revolución de la conciencia. En esa primera montaña, entonces se debe despertar un porcentaje grande de conciencia hasta llegar a renunciar al nirvana, porque tenemos que llegar a la altura del cuerpo de la voluntad solar en la creación de la primera montaña, y a esa altura se renuncia al nirvana. El iniciado renuncia en su primera montaña al nirvana, y es aquí donde nace el Cristo de ese iniciado. Y el Cristo es el que va a entrar a resolver todos los agregados psicológicos, todos los yoes causa, porque él va a eliminar todos estos agregados psicológicos. Entonces, desde el primer momento que iniciamos, internamente el ser está trabajando, eliminando todos esos agregados psicológicos, y nosotros estamos permitiendo que él haga su trabajo. El Cristo nace como un niño en el corazón del hombre, pero a medida que va eliminando los elementos indeseables que llevamos dentro, va creciendo poco a poco hasta convertirse en un hombre completo.
Entonces, en ese trabajo de la segunda montaña, el Cristo va creciendo poco a poco y va trabajando los diferentes agregados psicológicos y se convierte en un hombre completo. Él no está dentro, no puede entrar todavía al cuerpo del iniciado porque todavía no tiene la vibración el cuerpo para poder resistir las vibraciones del Cristo. Pero él está trabajando en sus diferentes yoes, baja a cada una de las infradimensiones y empieza a trabajar en cada uno de los centros, a eliminar todos los agregados psicológicos hasta llegar a eliminar el yo causa en cada centro de la máquina humana. Entonces, en el centro sexual tendrá que llegar a eliminar todos los yoes del centro sexual hasta llegar al yo causa. Así sucesivamente en el centro instintivo. En cada uno de esos centros va eliminando los diferentes agregados psicológicos nuestro Cristo íntimo. Entonces, el camino del iniciado siempre va a ser un camino de peligros por fuera y peligros por dentro. Van a haber riesgos a un lado, peligros al otro lado, y en su psicología, en el mundo interior, también está en una lucha constante con sus mismos agregados psicológicos, estudiándolos, comprendiéndolos, eliminándolos. Todo este es el camino, el difícil camino, sometido a diferentes pruebas, sometido a diferentes condiciones, para poder el iniciado poder un día que nazca el Cristo en su interior. Después de que nace el Cristo en su interior, entonces se va a dar el trabajo crístico, o sea, el trabajo que va a realizar el Cristo íntimo. Ese Cristo que nace en el interior del iniciado no es un Cristo que tenga que ver con el Cristo estatua del mundo exterior. Es totalmente diferente. Es el trabajo de su propio Cristo que va a hacer en su mundo interior. Entonces, el Cristo íntimo surge interiormente en el trabajo relacionado con la disolución del yo psicológico. Entonces, como les decía, el Cristo empieza a resolver los diferentes yoes psicológicos, a eliminarlos. En la primera montaña se hacía un trabajo con los diferentes agregados psíquicos, pero en la segunda el Cristo va a dar un trabajo constante hasta eliminar el yo psicológico. Entonces, y rescatar la conciencia de cada uno de ellos, porque él baja a eliminar la causa de todos y cada uno de los defectos. Obviamente el Cristo interior solo adviene en el momento cumbre de nuestros esfuerzos intencionales y padecimientos voluntarios. Entonces ese Cristo surge en el interior cuando el iniciado está en su trabajo, dando los esfuerzos más duros de su trabajo, en sus padecimientos voluntarios, está en su segunda montaña trabajando fuertemente. Solamente él sabe lo que está viviendo en el camino. Solamente el iniciado está en un completo contacto directo con su ser, con su íntimo, con su Cristo, y dirige el camino. Entonces, por eso muchas de las cosas que hace para la demás gente resulta incoherente, pero él sabe por qué hace cada una de esas cosas, porque tiene muchísima sabiduría ya a esa altura. El advenimiento del fuego crístico es el evento más importante de nuestra propia vida. Entonces, el fuego crístico, entonces ese trabajo que se hace ya en la segunda montaña,
con la energía creadora sexual, eliminando todos los agregados psicológicos a lo largo de la columna vertebral, vértebra por vértebra, escalón por escalón, resolviendo cada uno de los agregados psicológicos, es el advenimiento del fuego crístico. O sea, ya su envoltura seminal, que estaba llena de agregados psicológicos, pues ya va aumentando más la luz en cada uno de los pasos que da en el ascenso de resolver cada uno de los agregados psicológicos en cada centro de la máquina humana. Entonces es un trabajo que el Cristo va realizando poco a poco en el interior del iniciado. Entonces el Cristo íntimo se hace cargo de todos nuestros procesos mentales, emocionales, motores, instintivos y sexuales. Entonces esos yoes abominables que en un momento decíamos que ni sospechamos que tenemos en nuestra psiquis, entonces es el Cristo íntimo cuando baja a nuestras propias infradimensiones y resuelve cada uno de estos agregados psicológicos. Entonces Él baja a nuestro centro sexual, a nuestra parte instintiva, en nuestra parte emocional, en la parte mental, en el motor, y resuelve cada uno de estos agregados psicológicos del iniciado. El iniciado ya hizo su primera montaña, renunció al nirvana, y el trabajo crístico empieza a darse en toda esa segunda montaña. Entonces es aquí donde empieza a limpiar sus propias infradimensiones, los yoes execrables que creía que no tenía. Entonces, que en el inicio del trabajo creía la persona que no lo tenía, el Cristo está resolviendo en la segunda montaña cada uno de esos agregados psicológicos. Entonces el iniciado aquí está viviendo los procesos del Cristo, pero internamente. Entonces el Cristo, como ya dijimos en la anterior conferencia, la representación del Cristo en el mundo exterior es una representación que va a vivir en el iniciado internamente. Cada uno de esos procesos lo va a vivenciar internamente con su propio Cristo. En el mundo exterior él ya hizo su trabajo y lo que hay es el Cristo estatua, pero se debe es llegar a vivenciar cada uno estos procesos en su propio trabajo, en su propio camino. Él es el que hace, el Cristo, el que soluciona todos estos agregados psíquicos. Incuestionablemente el Cristo íntimo es nuestro Salvador interior profundo. Entonces es nuestro propio Cristo el que va a salvarnos, porque Él va a resolver los agregados psicológicos. Él es el que va a decapitar a toda la legión en nuestro interior, hasta decapitar el yo causa de la pereza, el yo causa de la envidia, el yo causa de la lujuria. Él es el que va a hacer ese trabajo en nuestro interior. Claro que el iniciado es consciente de estos procesos. Él, siendo perfecto, al meterse en nosotros pareciera como imperfecto. Siendo casto pareciera como si no lo fuese. Siendo justo pareciera como si no lo fuese. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque debe entrar a nuestra propia psicología y eliminar cada uno de esos agregados psicológicos. Y pareciese que no lo fuese porque cada uno mira desde su perspectiva, desde su propia legión. Esto es semejante a los distintos reflejos de la luz. Si usamos anteojos azules, todo nos parecerá azul. Y si los usamos de color rojo, veremos todas las cosas desde ese color. Entonces cada uno mira desde su propia perspectiva. Él, aunque sea blanco,
visto de afuera, cada cual lo verá a través del cristal psicológico con que se mira. Por eso es que las gentes viéndole no lo ven. Entonces, ¿por qué? Porque lo miramos desde nuestra propia psicología, desde nuestra propia legión. Solamente el que ya es un iniciado, el que ya ha resuelto todo su ego en su interior, es capaz de ver a otro Cristo. ¿Por qué? Porque lo va a ver desde su propia luz, no desde su propia legión. Entonces, el trabajo del Cristo es un trabajo bastante difícil, es un trabajo de mucha consagración, y es un trabajo pues que al hacerse cargo de todos nuestros procesos psicológicos, el Señor de perfecciones sufre lo indecible. ¿Por qué? Porque va a ser juzgado por todo el mundo, va a ser odiado por todo el mundo y nadie lo comprende. ¿Por qué? Porque es su propia diablera, su propia legión es el que siempre, los propios yoes son los que siempre van a condenar al Cristo. Los propios yoes son siempre los que lo van a juzgar. ¿Por qué? Porque va a eliminar la misma causa de esa misma creación, de esos mismos agregados psicológicos. Entonces, convirtiéndose en hombre entre los hombres, ha de pasar muchas pruebas y soportar tentaciones indecibles. La tentación es el fuego, el triunfo sobre la tentación es la luz. Entonces, cada vez que se supera la tentación, se lleva luz a la conciencia y ese fuego se transforma en luz. Cada vez que se elimina el agregado psicológico y se rescata la luz, el Padre le da la sabiduría, entonces con la propia voluntad, entonces se va acrecentando la luz de la conciencia. El iniciado debe aprender a vivir peligrosamente, así está escrito, esto lo saben los alquimistas. Entonces el iniciado, la persona que empieza a trabajar seriamente con estos estudios, se convierte en un alquimista, una persona que transforma por medio de su energía creadora sexual el metal bruto en un metal precioso, que transforma todos los metales brutos en oro. Entonces ese es el trabajo del alquimista. Y para hacer esto, entonces, se va a despertar toda su legión interna y toda la legión externa. Y por eso va a tener enemigos por fuera y enemigos por dentro. Debe recorrer con firmeza la senda del filo de la navaja. A uno y a otro lado del difícil camino existen abismos espantosos, porque ya la persona es consciente de muchas cosas y va a estar sometido a pruebas del mundo exterior, y si cae es un abismo espantoso. Y siempre va a tener que recorrer este camino, se le llama así, del filo de la navaja, con firmeza, con la voluntad férrea del ser, el que sea el que dirige su camino, porque como decimos muchas veces no se sabe ni qué es lo bueno ni qué es lo malo, solamente se tiene al ser para que dirija el camino. En la difícil senda de la disolución del ego existen complejos caminos que tienen su raíz precisamente en el camino real. Entonces esas sendas, obviamente, del filo de la navaja se desprenden múltiples sendas que no conducen a ninguna parte. Algunos de ellos nos llevan al abismo y a la desesperación. Entonces es los caminos pseudoesotéricos que se han desprendido del mismo camino, pero que a la luz de la verdad no lo llevan a la persona a ninguna parte. La conciencia al ser ya reconoció el camino, ya sabe qué es lo que tiene que hacer.
y ella sabe a qué enfrentarse y sabe que es capaz de hacerlo. Solamente que se enfrenta también con la lucha de su propio ego. Y esa lucha con su propio ego, como dijimos un día, es una batalla interior. Y muchos caminos se desprenden del camino real, pero que no conducen a la disolución del ego ni al absoluto. Existen sendas que podrían convertirnos en majestades de tales o cuales zonas del universo, pero que en ningún modo nos traerían de regreso al seno eterno, al Padre cósmico. Entonces, muchos son los caminos falsos, pero que no son el camino para llegar al Padre eterno, para llegar al absoluto, para convertirse en unidad. Entonces, esos caminos del nirvana que no nos van a llevar al Padre eterno, sino que nos van a llevar otra vez de regreso a mucho más abajo, donde un día nos encontramos. Existen sendas fascinantes de santísima apariencia. Inefables, desafortunadamente, solo pueden conducirnos a la involución, sumergida de los mundos infiernos. Entonces el camino del filo de la navaja es solamente uno. En el trabajo de la disolución del yo necesitamos entregarnos por completo al Cristo interior. Entonces, como decíamos, el trabajo va a ser un trabajo donde es el Cristo interior el que va a realizar el trabajo. Pero para llegar hasta allá tenemos que trabajar muchísimo en la disolución del ego en la primera montaña para llegar un día a encarnar ese Cristo y renunciar al nirvana. Entonces recordemos que el camino está dividido en 3 montañas. Una primera montaña que es donde empezamos, trabajamos, eliminamos los agregados psicológicos, creamos los cuerpos solares, se renuncia al nirvana y empieza el trabajo. Se finaliza la primera montaña, después se empieza la segunda montaña, que es la montaña del trabajo crístico, y después viene la tercera montaña, que es para entrar a la unidad, al absoluto, de donde un día salimos. A veces aparecen problemas de difícil solución. De pronto el camino se pierde en laberintos inexplicables y no se sabe por dónde continúa. Solo la obediencia absoluta al Cristo interior y al Padre que está en secreto pueden en tales casos orientarnos sabiamente. Entonces, como decíamos y siempre han dicho los maestros, el camino no es fácil, pero el camino siempre debe estar orientado y guiado por el Cristo interior y el Padre. Siempre vamos a estar de la mano de ellos. Debemos permitir que sean ellos los que guíen en el camino. Por eso siempre decimos en nuestras conferencias que el camino no es para seguir a ninguno. El camino, las claves están dadas para que cada uno labre o haga o camine su propio camino, pero encuentre a su ser interior, a su Padre interior. No para seguir al que nos diga tal persona o aquel que habló bonito, no, es para seguir a su propio ser interior y solamente Él nos guiará de nuevo a nuestro Padre, al absoluto, que es el camino que debemos realizar, que debemos recorrer. La senda del filo de la navaja está llena de peligros por dentro y por fuera, como ya dijimos. La moral convencional de nada sirve. La moral es esclava de las costumbres de la época y del lugar. Lo que fue moral en épocas pasadas ahora resulta ser inmoral. Lo que fue moral en la Edad Media, por estos tiempos modernos, puede resultar inmoral. Entonces lo que decíamos, los tiempos cambian. A la luz de la conciencia, lo que se creía que era moral ya no lo es. Y el ser sabe lo que verdaderamente es.
Lo que en un país es moral, en otro país es inmoral. Entonces, en el trabajo crístico de la disolución del ego, sucede que a veces cuando pensamos que vamos muy bien, resulta que vamos muy mal. Los cambios son indispensables durante el avance esotérico, mas las gentes reaccionarias permanecen embotelladas en el pasado, se petrifican en el tiempo y truenan y relampaguean con otras. Nosotros, a medida que realizamos avances psicológicos de fondo y cambios radicales que hace el iniciado, entonces esos cambios se necesitan para dar sus propios avances. No se puede quedar estancado en el tiempo. ¿Por qué? Porque entonces no se avanza. Y son los yoes psicológicos los que entonces se adueñan de nuevo de la máquina humana y se retrocede en el trabajo que se está haciendo. Entonces, ese embotellamiento se debe salir de ahí. Ese embotellamiento, ese estancamiento, se debe trabajar mucho en la muerte psicológica, en los 3 factores, y no permitir que se quede prisionero en ese estancamiento. El avance, el cambio se debe hacer y se debe dar de fondo y se debe dar con cambios radicales. Que si estoy eliminando verdaderamente el yo alcohólico, es un cambio radical, donde ya no voy a volver a caer en esos procesos. Igual si estoy trabajando el yo adúltero, igual si estoy trabajando el yo masturbador, o si estoy trabajando el yo fornicario. Entonces son cambios radicales, profundos, que se deben de hacer en nuestra psiquis. Un yo vicioso que se tiene que estar trabajando, entonces se elimina de raíz. La gente no resiste los cambios del iniciado, quieren que se continúe petrificado en los múltiplos ayeres. Entonces las costumbres hacen que las personas se queden en esas que no cambie la persona, que la gente no quiere que se cambie. Que si usted está trabajando en este yo, que si usted está trabajando en erradicarlo totalmente, entonces la gente quiere amarrarlo ahí. Entonces quiere sacarlo los fines de semana a seguir viviendo, sigue sacando los fines de semana a seguir en sus procesos lujuriosos. Y se queda en esos múltiples ayeres del pasado y se petrifica el iniciado y no avanza en su proceso. Entonces cualquier cambio que el iniciado realice es clasificado de inmediato como inmoral. Entonces, porque ya no es del grupo al que siempre venía perteneciendo. Entonces la gente se resiste a esos cambios que hace el iniciado. ¿Por qué? Porque no lo quiere dejar avanzar. Porque no lo quiere que la persona dé sus propios pasos de comprobación. Entonces es importante reflexionar y trabajar sobre estos procesos. Mirando las cosas desde este ángulo, a la luz del trabajo crístico, podemos evidenciar claramente la ineficacia de los diversos códigos de moral que en el mundo se han escrito. Entonces los códigos de la moral no sirven. En estos momentos se dice que la masturbación es lo máximo. Y lo vemos por la televisión y lo vemos en una cantidad de cosas, propagandas, o que perder la energía sexual es normal, cuando no lo es. Entonces esos códigos de la moral no existen, esos códigos, esas costumbres caducas ya no son válidas en estos momentos con una persona que esté haciendo el esfuerzo para salir del atolladero donde nos encontramos.
Entonces es importante reflexionar sobre estos temas para empezar a hacer cambios radicales en nuestro interior, cambios seguidos por la muerte psicológica, cambios seguidos por la orientación del sabio uso de la energía creadora sexual, cambios seguidos por el despertando el amor hacia la humanidad. Entonces el trabajo crístico es un trabajo nada fácil, pero tampoco es imposible, porque existen muchos Cristos autorrealizados que ni sospechamos que existen, porque vivimos en una total ignorancia, cegados por el mundo de la ilusión, por el mundo de la personalidad. Incuestionablemente el Cristo manifiesto y sin embargo oculto en el corazón del hombre real, al hacer cargo de nuestros diversos estados psicológicos, siendo desconocido por las gentes, es de hecho calificado como cruel, inmoral y perverso. ¿Por qué? Porque a los yoes no les gusta el cambio. Porque un yo adúltero quiere seguir adulterando. Un yo fumador quiere seguir fumando. Un yo cualquiera que tengamos en nuestra psiquis, él quiere seguir en sus costumbres, él quiere seguir en sus hábitos. Él no quiere que nazca el Cristo en su interior porque ya sabe que es la muerte para él. Entonces esto tenemos que mirarlo a la luz de la psicología de nuestro propio interior. Resulta paradójico que las gentes adoren al Cristo y sin embargo le acomoden tan horripilantes calificativos. Obviamente las gentes inconscientes y dormidas solo quieren un Cristo histórico, antropomórfico, de estatuas y dogmas inquebrantables, al cual puede acomodar fácilmente todos sus códigos de moral torpe y rancia, y todos sus prejuicios y condiciones. Entonces, las gentes están acostumbradas o viven ya en su Cristo histórico, pero no es a lo que realmente venimos. Venimos es a crear nuestro propio Cristo individual y particular, no a estar inscritos en un Cristo histórico que nada tiene que ver con la realidad. Las gentes no pueden concebir jamás al Cristo íntimo en el corazón del hombre. Las multitudes solo adoran al Cristo estatua, y eso es todo. Cuando uno habla de las multitudes, cuando uno les declara el crudo realismo del Cristo revolucionario, del Cristo rojo, el Cristo rebelde, de inmediato recibe calificativos como los siguientes: blasfemo, hereje, malvado, profanador, sacrílego. Entonces a las gentes no les gusta el Cristo revolucionario, no les gusta el Cristo rojo, el Cristo rebelde. ¿Por qué? Porque ya tienen acomodado a su Cristo estatua, a su Cristo donde es una creación de los mismos agregados psicológicos para justificar sus fechorías. Y no va a gustarle a los iniciados, no les va a gustar a su propia legión, y lo califican como blasfemo, hereje, malvado, profano, sacrílego. Entonces estamos haciendo una reflexión sobre nuestro propio Cristo individual y particular. ¿Por qué? Porque son los cambios que hace en nuestro propio interior, en nuestra propia psicología. Como ya dijimos, los yoes no les va a gustar el cambio. Los yoes sí quieren seguir comiendo de la energía. Los yoes no quieren que la persona despierte. Los yoes no quieren que la persona llegue al absoluto. Que cada uno transforme su envoltura seminal en luz. Entonces, es así. Así son las multitudes, siempre inconscientes, siempre dormidas. Ahora comprendemos por qué el Cristo crucificado en el Gólgota exclamó con todas las fuerzas de su alma:
Padre mío, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿por qué? Porque es su propia diablera, es su propia psicología la que vive en su interior. Entonces, cada uno de nuestros propios agregados psicológicos tiene una chispita de luz, tiene un sol. Y esa chispa de luz tiene que transformarse. Y el Cristo en su interior es el que va a hacer esa transformación. Pero va a tener que pasar muchos padecimientos, va a tener que pasar muchas pruebas, y las multitudes que son su propia legión, siempre inconscientes y dormidas, no sabe qué es lo que está sucediendo. El Cristo en sí mismo, siendo uno, aparece como muchos. Por eso se ha dicho que es unidad múltiple perfecta. Al que sabe la palabra da poder. Nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquel que lo tiene encarnado, que es Atman, Buddhi y Manas. Entonces recordemos que en el ascenso de esa primera montaña, renunciando al nirvana, el iniciado crea su propia alma, que es Atman, Buddhi y Manas. Y el Cristo como unidad múltiple perfecta, entonces toda la envoltura seminal del iniciado está transformada. Todos sus agregados psicológicos ya no existe ninguno en su interior. Y empieza un trabajo en la tercera montaña, que es encarnar las tres fuerzas primarias del absoluto: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, en esa tercera montaña, cuando ya el Cristo ha hecho todo su trabajo en la segunda montaña, ha eliminado todos los yoes causa en su interior, después de muchos sacrificios, empieza su trabajo en la tercera montaña, que es encarnarse con el absoluto, es encarnarse con el Padre, para volver a ser unidad múltiple perfecta. Entonces vemos cómo desde la unidad múltiple imperfecta en que iniciamos la conferencia, que nos encontramos hoy como el 3% de conciencia libre y atrapada en los diferentes agregados psicológicos, se tiene que caminar, o se tiene que hacer el difícil camino y el trabajo crístico, hasta llegar a la tercera montaña, a encarnar al Padre en unidad múltiple perfecta. Entonces, solo cada uno en su momento, en su trabajo, tendrá que vivenciar cada una de las palabras del Cristo y vivenciar este trabajo. Esta conferencia nos ayuda a recordar cómo es este camino y cómo es el trabajo del Cristo íntimo, que es un trabajo que nada tiene que ver con el Cristo estatua, sino con el Cristo que nace en el corazón del iniciado, en el corazón del hombre. Encarnarlo es lo fundamental en el trabajo avanzado del yo pluralizado. Entonces, ese es el trabajo que venimos a hacer. Tenemos que encarnar al Cristo íntimo en nosotros y empezar a ese yo pluralizado, empezarlo hasta llegar a iluminar todo y volverlo unidad múltiple perfecta, porque como hicimos, cada agregado psicológico tiene un sol o una chispita de luz en su interior con un porcentaje de conciencia. Es el ser el que ilumina el camino, es el Padre el que nos lleva de nuevo al absoluto. Por eso en el camino pseudoesotérico hay muchos trabajos, en el camino pseudoesotérico hay muchas cosas que le hacen creer que va bien, que es por ese camino. Pero la pregunta es,
se trabaja en la muerte psicológica, se trabaja en el nacimiento con la energía creadora sexual, se sacrifica por la humanidad enseñando este mismo conocimiento. Entonces es un trabajo basado en esos tres factores de la revolución de la conciencia. El Señor de Perfecciones trabaja en nosotros a medida que nos esforzamos conscientemente en el trabajo sobre sí mismo. Entonces, a medida que se esfuerza en el diario vivir por la eliminación de los agregados psicológicos, por la castidad científica, por despertar el amor hacia las demás personas, ese Señor de Perfecciones nos va guiando cada uno en su trabajo. Resulta espantosamente doloroso el trabajo que el Cristo íntimo tiene que realizar dentro de nuestra propia psicología. Entonces el Cristo íntimo tiene que hacer unos trabajos que ni remotamente sospechamos. Tiene que ir a hacer unos trabajos con unos agregados psicológicos que ni remotamente tampoco sospechamos que lo tenemos, mucho menos aceptarlos. Pero ese es el trabajo que debemos hacer. Poco a poco, pues cada uno va teniendo sus comprensiones en el trabajo. En verdad que nuestro maestro interior debe vivir todo su viacrucis en el fondo mismo de nuestra propia alma. Escrito está, a Dios rogando y con el mazo dando. También está escrito, ayúdame, ayúdate, que yo te ayudaré. Entonces, cada uno con lo que tenga trabaja. Cada uno con su poca o mucha comprensión realiza su propio esfuerzo por trabajar. Porque debemos que despertar la voluntad para el ser. Porque la batalla, la guerra es con nosotros mismos en el campo psicológico, con nuestra propia legión, con nuestros propios agregados psicológicos, con nuestro propio ego, pero también con la conciencia que cada uno hace los esfuerzos por despertar. Entonces es un trabajo donde es a la mano del ser, ayúdate, o sea, hagamos el trabajo que siempre el ser nos va a ayudar, nos va a guiar en los momentos difíciles que tengamos que pasar. Suplica a la Divina Madre Kundalini, es fundamental cuando se trata de disolver el agregado psicológico. Empero el Cristo íntimo en los trasfondos más profundos del mí mismo opera sabiamente, de acuerdo con las propias responsabilidades que Él echa sobre sus hombros. Entonces nuestra Madre Divina Kundalini, cada vez que la invocamos, hace su trabajo. Y el Cristo en lo más profundo también hace el suyo. El Cristo íntimo es nuestro Salvador interior profundo. Cada uno de nosotros, pues entonces tenemos que empezar a reflexionar el valor que tiene el trabajo de la muerte psicológica. Nuestra Madre, cada vez que la invocamos a eliminar determinado agregado psicológico, estamos haciendo un trabajo también, y el Cristo íntimo hace su trabajo en el interior para un día cuando tengamos que trabajar en esos yoes duros en nuestro interior. El Cristo íntimo es el que hace ese trabajo. Entonces esta conferencia es bastante importante. Esta conferencia nos muestra de nuevo que el camino es un camino difícil y que el trabajo crístico igual también lo es, pero es un trabajo que cada uno lo tiene que vivenciar y que cada uno lo tiene que comprobar. Y cada uno lo tiene que realizar, porque ese es el objetivo de la esencia. Regresar al absoluto como unidad múltiple perfecta.
y que en estos momentos somos unidad múltiple imperfecta y que cada agregado psicológico tiene una partecita para llegar a la unidad múltiple perfecta. Entonces nuestro trabajo está dado en esas tres montañas, en ese trabajo de ascenso que tenemos que realizar hasta llegar a la unidad múltiple perfecta. Entonces, pues esta ha sido nuestra conferencia del día de hoy. Espero que la profundicemos más. Es un trabajo que también cada uno lo tiene que profundizar y estudiar. Es difícil el camino, pero tampoco es imposible. Muchos iniciados lo han hecho y si estamos acá es porque estamos en la lucha por llegar un día a ese objetivo que la esencia un día se ha trazado. Entonces, pues agradecerles a todas las personas que se conectaron. De nuevo, pues cualquier pregunta, cualquier inquietud, con mucho gusto. Ya saben cuál es mi teléfono. Me pueden realizar las preguntas por el interno. A las personas nuevas que de pronto están viendo la conferencia, pues invitarlos a que nos visiten en nuestra página de Facebook, Conocimiento de Sí Mismo Bolivia. Agradecerles a todos los que se conectan y que nos ayudan a llevar el conocimiento a todas las esencias que en este momento lo buscan para empezar a andar su propio camino y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Cada uno con su ser, cada uno con su propio despertar, sin seguir a nadie, solamente buscando a su real ser interno. Entonces, pues agradecerles e invitarlos a nuestra próxima conferencia el próximo miércoles, que es la conferencia 39, la no identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás. Entonces vamos a dar el espacio corto acostumbrado y cualquier inquietud, con mucho gusto. Bueno, pues de nuevo agradecerle a todas las personas que se conectaron, que nos siguen allá en la comunidad de Bolivia, a Seila, a César, a Narciso, a Jonathan, a Karen, a Abigail, a todos ellos que están en Bolivia y en los diferentes departamentos que viven en La Paz, en Potosí, en Chuquisaca, en Pandó. A todos ellos agradecerles, recordarles que el camino es de cada uno, es muy personal e individual. Nosotros entregamos las claves, cualquier inquietud que esté a nuestro alcance, con mucho gusto. Uno es un simple transmisor del conocimiento, otra persona que está en la lucha, como cualquier otro, por su propio camino. Y la idea es que, pues, que llegue a toda la comunidad de Bolivia.
para empezar a trabajarlo, para empezar a tener sus propias comprensiones. Pues inicialmente cada uno tiene muchas inquietudes porque tiene que discernir el conocimiento, y cada uno lo va vivenciando, lo va viviendo y sobre todo lo va comprobando. Ese es el principal objetivo de nosotros. Entonces, como ya saben, pues el conocimiento se transmite en varios países del mundo. Ahí están nuestras páginas del conocimiento de sí mismo, y cualquier inquietud, con mucho gusto. Entonces, no me queda más sino desearles que pasen una feliz noche y nos vemos el próximo miércoles. Cualquier inquietud, con mucho gusto, ya saben, me pueden comunicar por el interno. Que tengan buena noche.